Bendiciones abundantes del cielo para ti, mi querido amigo, y para toda tu familia. Hoy quiero compartirte que la vida cristiana está marcada por la necesidad permanente de relaciones sanas y la práctica del perdón. Y allí en San Mateo capítulo 18, versículos 19 al 22, el Señor Jesús nos ofrece una enseñanza muy profunda sobre la oración en comunidad y la importancia del perdón. Y para captar la esencia de este pasaje, consideremos la siguiente anécdota. En una pequeña comunidad cristiana, dos amigos de toda la vida se encontraron en un conflicto que amenazaba su amistad. Y después de semanas de resentimiento, decidieron asistir a un retiro espiritual convocado por el pastor. Durante una sesión de oración, se dieron cuenta de que su rencor no solo afectaba su relación, sino también su paz interior y, lo más importante, su comunión con Dios. Entonces, al orar juntos, comenzaron a hablar sobre sus sentimientos y finalmente se perdonaron. Y esta experiencia no solo restauró su amistad, sino que también fortaleció su fe. Por lo tanto, amigos, esta historia refleja la enseñanza de Jesús sobre la unidad y el perdón. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo 18 de San Mateo, el Señor Jesús aborda temas cruciales como la humildad, el cuidado por los demás y la necesidad del perdón. Y este pasaje se sitúa en un contexto donde los discípulos discuten sobre quién es el mayor en el reino de los cielos, lo que establece la necesidad de entender la grandeza desde la perspectiva del servicio y el perdón. Y el versículo 19 dice: el Señor, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y este versículo enfatiza la importancia de la unidad en la oración. Por lo tanto, allí el Señor promete que cuando dos o más se unan en su nombre, habrá respuesta segura. Pero deben hacerlo en armonía, en acuerdo. Y esto implica que debe haber unidad en ellos, armonía en ellos, perdón mutuo, porque esto sugiere que la oración debe ser un esfuerzo conjunto, reflejando la unidad como hijos de Dios. Porque el Señor lo aclara: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este texto, amigos, resalta la presencia de Cristo en la comunidad de creyentes. ¡Oh, aleluya! No se necesita una gran multitud para que Dios esté presente. Su presencia se manifiesta en la unidad de los creyentes, donde hayan dos o tres en su precioso nombre. Por eso, hagámoslo siempre con un compañero en unidad. El Salmo 133, versículo 1 se dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y esto refuerza la idea de que la unidad es fundamental en la comunidad de fe de los hijos de Dios. Debemos estar en completa armonía. Y en el versículo 21 y 22, Pedro entonces salta acercándose a él y le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué Pedro lo hizo así? Porque en la cultura judía se creía que perdonar hasta 3 veces era suficiente. Y Pedro, al sugerir 7, pensaba que estaba siendo muy generoso. Sin embargo,
el Señor Jesús amplía este concepto indicando que el perdón debe ser ilimitado. No importa cuántas veces nos fallen, debemos perdonar. No importa cuántas veces fallemos, el Señor nos perdona. Pero que no nos coja la muerte fallando. Por eso nos llama a arrepentirnos y convertirnos de verdad, dejando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando el Señor dice 70 veces 7, o sea 490, no debe tomarse literalmente, sino que simboliza un perdón que no tiene límites. Y esto refleja la naturaleza del perdón de Dios hacia nosotros, porque Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él, el que nos ama con amor eterno e incomparable. Por eso, como su perdón, debemos aprender también reflexionando sobre nuestras propias vidas. ¿Hay alguien a quien necesitamos perdonar? Porque la enseñanza del Señor nos llama a extender el perdón, no solo por el bien del otro, sino por nuestra propia sanidad espiritual. Allí en Efesios 4:32, el apóstol Pablo nos recuerda: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y entonces, cuando tenemos paz entre nosotros, perdón mutuo, armonía, podemos buscar la unidad en nuestras comunidades, en nuestra familia, y orar juntos, apoyándonos mutuamente en nuestras luchas, pruebas y alegrías. La oración, amigos, en unidad puede traer transformación, bendición y, como dice su palabra, vida eterna. Allí en Hechos 1:14, los discípulos estaban unánimes en oración, lo que precedió a la llegada del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo estaban ellos? Unánimes en oración. Por eso el Señor Jesús recomendó: cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguno, perdónale. Siempre perdonar y bendecir en el nombre del Señor Jesús. Por eso reconozcamos, amigos, la responsabilidad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Y nuestras decisiones y acciones deben reflejar la voluntad de Dios y debemos actuar con amor y con justicia. Por eso el apóstol Pablo nos dice allí en Romanos 12:10: amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amigos míos, esta enseñanza poderosa del Señor Jesús en Mateo 18:19-22 nos desafía a vivir en una comunidad de perdón y de unidad. Y recuerde que la comunidad cristiana más importante es la de nuestra casa, nuestra familia. Y al reflexionar sobre nuestras relaciones, se nos invita a arrepentirnos de cualquier rencor y a buscar la reconciliación. Recordemos, amigos míos, que el perdón no es solo un acto, sino una actitud que refleja el corazón de Dios hacia nosotros. Al igual que los amigos de nuestra historia inicial, amigos, el perdón puede restaurar lo que estaba roto. Vayamos a los pies del Señor con nuestra carga, con nuestro dolor, con esa ofensa, y perdonemos a todos los que nos han ofendido. Bendigámoslos, así como el Señor nos perdona, como el Señor nos bendice. Que siempre nuestra vida esté marcada por la bendición, por el perdón, por el amor de Dios. Que siempre, siempre, siempre podamos ser un reflejo del gran amor
de la paz, del perdón de Dios en un mundo que tanto lo necesita.